Hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy Valeria Corbalán y voy a empezar a contar la red que he realizado. Bueno, yo empecé por los capítulos de Marta Marín, ¿sí? En la que hemos nombrado tres o hemos visto tres sobre la cruzada. Bueno, el primero, ella nos habla sobre los distintos enfoques, momentos de las enseñanzas de la lengua. En 1960 el primer modelo fue la tradicional, en donde la enseñanza era un conductista eh, asocialista, ¿sí? Donde se les daba al niño que transcriban oraciones, que transcriban verbos, era verbalista, así que en ese momento era todo transcribir, transcribir y transcribir. Después, con el paso del tiempo, hizo un cambio, pero tampoco no es un cambio rotundo, es un cambio en el cual se les daba oraciones y ellos lo tenían que eh, eh, clasificar morfológicamente, sintácticamente, con oraciones, y eso era más específico nada más, no era tampoco que tuvo varios cambios. Después, en el año 80, en los años 80, se hizo el cambio del modelo comunicacional, ¿sí? En la que encontramos ahí, la que nosotros estamos llevando a cabo ahora, es la que encontramos lo lingüístico, los discursivos, los textuales, los eh, para pragmáticos, enciclopedia. Le damos un texto en donde ellos puedan buscarle un sentido a lo que ellos están leyendo, escribiendo, etcétera. Bueno, después en el capítulo 8 habla sobre los procesos de lectura, ¿sí? Que dice que no es solamente mirar un texto y decodificar, ¿sí? Es buscarle un sentido, pero ese sentido no es igual para todos los lectores, ¿sí? Depende de la intención que le dé cada uno, ¿sí? En la cual ellos primero usan sus conocimientos previos. Esos conocimientos previos son los que llevan de la casa, de los clubes, de la vida cotidiana de ellos, hasta llegar al conocimiento letrado, que eso se lo forma en la escuela, ¿sí? Con los textos literarios, género, poesía, etc. Todo esto Marta Marín lo toma del autor Goodman, ¿sí? Que él dice que leer es construir un sentido, ¿sí? Un sentido con el lector, sujeto activo, interaccionando con el texto o el objeto, ¿sí? Que lo que hace, el sujeto es, en primer momento, es buscar el mecanismo cognitivo, ese sentido del mecanismo cognitivo, que es la interacción, que es lo que ya nombramos, los conocimientos previos y los conocimientos letrados que ellos tienen, ¿sí? Esa estrategia también nos lleva a una estrategia cognitiva, que es, si yo le doy un texto, un texto, ellos lo que hacen es predecir el tema de que se está hablando, porque tenemos que mostrar el paratexto, la imagen. Después lo que hace es inferir, toma datos de los libros, hasta que le dan una hipótesis, ¿sí? Lo va verificando, va sacando conclusiones y los va modificando esa hipótesis que él lo tenía, ¿sí? Después lo que hace es
la corrección que va buscando, busca lo que le falta, lo que él ya cree que ya está, esa información está evaluado o ya concluido. Después también Marta Marín tiene el capítulo 8 en el que habla sobre la escritura, ¿sí? La escritura, y que también da como unas pequeñas transformaciones durante los tiempos, ¿sí? Primero en los años 60, 40, 50 era composición tema en la cual decía escriban tema al árbol, y ellos escribían todo el tiempo, escriban al árbol, le corregía y quedaba ahí, pero no le enseñaba un sentido, era solamente copiar y copiar y hacer, siempre de un tema de que el docente le da. ¿Sí? Después, se hizo otro cambio que se llamó redacción en los años 60, que era lo mismo, casi lo mismo que pasaba en el estructuralismo, en la cual ellos le daban 3 temas y tenían que elegir uno y volver a hacer la misma repetición, que no tenía un aprendizaje, ¿sí? Tenía un sentido, era repetir siempre lo mismo. En su mismo apartado ella nos habla sobre los códigos. Los códigos pueden ser oral y escrito, ¿sí? El escrito, el oral era, lo que uno va hablando, lo que era solamente comentar lo que eran las oraciones incompletas, eran oraciones que no completaban, lenguaje sin espontáneo, lo que le salía en el momento, ¿sí? Y y en el oral escrito, ahí ya se lleva un poquito más a completar lo que son las coherencias, la cohesión de lo que ellos quieren escribir, ¿sí? Se da un tiempo, se da un proceso, no es que aprenden ese día y quedan en ese momento, no. En el escrito va pasando un tiempo, ¿sí? Después tiene otro apartado que es la escritura como producto y la escritura como proceso, ¿sí? En el producto lo que se evalúa en el momento, como lo hacían en la composición, se evalúa en el momento y no tiene aprendizaje. Evalúa algo que ella no se enseñó, lo que es solamente la caligrafía, la ortografía y nada más, pero no hay un proceso de enseñanza, ¿sí? Y en cambio, en la escritura de proceso, tiene varios elementos en la cual se va evaluando, corrigiendo entre el docente, entre los alumnos, etcétera, y no queda en ese mismo lugar, en ese mismo tiempo, ¿sí? Se va haciendo procesual con el tiempo. No se aprende solamente a escribir o a leer en los primeros grados. Pueden ir pasando varios tiempos e incluso hasta cuando uno es mayor, ¿sí? Aprende a leer o a escribir, ¿sí? Después, como último, lo que he leído, y puedo dar un ejemplo sobre los textos de Kauffman, que nos dice cuál es el que enseñamos
¿Y cuál es el objeto de enseñanza de las prácticas del lenguaje? ¿Sí? Donde dice que las prácticas del lenguaje relacionado con el diseño curricular del 2008 es el hablar, el escuchar, el leer, el escribir, y tiene 3 ámbitos, ¿sí? El ámbito literario, en la cual uno le da todos los textos de género, ¿sí? Después el ámbito del estudiante, donde ellos hacen toda esa reescritura, todos esos procesos de enseñanza, y el de ciudadano, en donde uno ya ahí empieza a realizar cartas o a quien se le dirija, a alguien más, ya más formal, vamos a decir, ¿no? Ella también en sus prácticas de lenguaje, bueno, enseña la escritura, nos dice cuáles son el lenguaje de la escritura, la reflexión sobre esas sobre ese texto, el sistema de escritura. Ahí le podemos también, todo con un mismo texto, todo se puede relacionar al niño, a relacionar al niño enseñándole con un mismo texto. Puedes sacar las reflexiones, puedes sacar, hacer la escritura, ¿sí? También ella nos habla en otro capítulo, que es en el texto lo que es ellos, para que aprendan a escribir, a leer. El docente, a través del docente, tiene que primero leer a través de sí mismo, la interacción, los materiales, cómo se organiza, ¿sí? Cómo se organiza una clase. Puede ser las actividades habituales, por proyectos institucionales, por proyectos individuales, puede ser secuencias de lectura, reflexión sistematizada, etc. Yo, por ejemplo, si quiero dar un texto para un niño de primer grado, no sé, elegiría el lago gigante, primer grado. ¿Sí? Primero lee el docente, le muestra la tapa, la contratapa, lo va infiriendo, ¿sí? Los datos que necesito. Se le va haciendo preguntas orales sobre de lo que va entendiendo, ¿sí? Sus conocimientos, si saben qué es un nabo. Vamos viendo todos los conocimientos previos que ellos tienen, que van buscando un sentido a ese texto. Podemos llegar también a sacar las conclusiones de los animales que van, o los personajes que van participando de ese texto, de ese cuento, ¿sí? Se puede ir no sé, haciendo unas actividades de mezcla de nabo, y que ellos lo puedan transcribir cómo se escribe, ¿sí? Buscar los nombres de los personajes a través de unas imágenes, y cuántos animales son en ese cuento. Hay varias actividades, y puede ser por secuencia, que puede durar 2 meses, ¿sí? o un poco más. Bueno, muchísimas gracias y espero su respuesta.